Invítalo, dile que ya vamos a comenzar porque tenemos algunas preguntas interesantes esta noche y vamos a dar respuesta de manera inmediata. Vamos a comenzar a responder en las preguntas que quedaron. Tenemos 3 aquí ya listas que nos han llegado y la primera la hace nuestro hermano Alex Pérez. Un saludo especial a Alex Pérez, nació de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Un saludo especial a Alex Pérez. Él pregunta: la desobediencia es una de las razones más fuertes por las que uno siente la ira del Señor. Repito la pregunta. La desobediencia es una de las razones más fuertes por las que uno siente la ira del Señor. Bueno, hay algo especial aquí para mencionar y anotar. Creo que esta es la pregunta que nos está haciendo el hermano Alex, así tal cual está, la acabo de leer. Pero hay algo interesante en esto que quiero resaltar, y es que la ira de Dios no es algo que se manifieste todos los días, que se presente todos los días. ¿Por qué? Porque la ira del Señor en la Biblia siempre se presenta en un contexto de destrucción y de desolación. La palabra del Señor dice allá en Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 8, Deuteronomio 9:8, habla acerca de la provocación que hizo el pueblo de Israel a la ira del Señor, es decir, provocó a Dios a que sintiera ira en su contra, y dice: y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, ¿qué dice? ¿Así? ¿Tal cual? Aún en Horeb provocasteis a ira a Yahvé, de manera que se indignó Yahvé contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Porque dice: provocaste a ira y el Señor se indignó, pero no dice que se airó, sino que se indignó y estuvo a punto de destruirlos. En Éxodo capítulo 15, versículo 7, dice que cuando Dios envía su furor, y aquí pues se entiende que en el contexto del verso está hablando del furor de su ira. Cuando Dios envía el furor, dice, los consume como paja o como heno. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 15, versículo 7. Cuando haya un pobre de tus hermanos contigo. Éxodo, sí. ¿Está leyendo cuál? Deuteronomio. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Entonces siempre que se habla de la ira de Dios a nivel bíblico, siempre que se menciona la ira de Dios, se menciona en el contexto de una destrucción. Ajá. Con la grandeza de tu majestad derribas a tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Ok, entonces estos versículos que hemos mencionado son del viejo pacto, pero en el nuevo pacto, tradicionalmente se entienden los evangelios, que son del nuevo pacto, pero ya explicamos la semana pasada que los evangelios son ley todavía porque Jesús no había muerto en la cruz. En el evangelio de Mateo, el profeta Juan Bautista le dice: generación o camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá o venidera? ¿Qué dice? En Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? De la ira inminente, o de la ira que viene, o de la ira venidera. Entonces, si nos damos cuenta, en todos los contextos bíblicos, cuando se habla de que Dios derrama su ira, la ira produce destrucción, y produce destrucción no espiritualmente hablando, sino destrucción a todo nivel, tanto físico como espiritual. La ira de Dios no es cualquier cosa, y por eso Dios es tardo para la ira, dice la Escritura. Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y en Romanos capítulo 2, creo que, si no estoy mal, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura que pues Dios le está hablando a la humanidad, le dice: acumula para ti ira. ¿Qué dice? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aquí habla de que cuando el corazón del ser humano no se arrepiente, cuando el corazón del ser humano rehúsa la gracia de Dios, lo que hace es que acumula ira. La ira de Dios se acumula ¿sobre quiénes? Sobre los que no se arrepienten. Pero la ira de Dios no se va a manifestar sino el día del justo juicio de Dios. Es decir, la ira que está reservada, o esa manifestación del enojo de Dios, está reservado para el día del juicio. Porque reitero, siempre que se habla de la ira de Dios, siempre que se menciona la ira del Señor, se menciona en un contexto de destrucción total, de destrucción masiva. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que ningún ser humano en la tierra ha experimentado la ira de Dios realmente. Se ha experimentado la indignación de Dios, se ha experimentado, si somos hijos, experimentamos la disciplina de Dios, que es muy diferente. Pero la ira, el día de la ira del Señor vendrá, pero todavía no se ha manifestado. Y ese día de ira está reservado de manera exclusiva para ¿cuándo? Para el día del juicio final. Entonces, hermano Alex, todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, podemos experimentar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina, que corrige, aún azota al que recibe por hijo. Pero un azote de Dios jamás es su ira. La ira de Dios, reitero, está reservada y preparada solamente para los corazones no arrepentidos, para Satanás y sus ángeles, quienes serán partícipes de esa ira divina el día del juicio final. Antes de eso, la ira de Dios no se ha manifestado, porque reitero lo que dice la Escritura, que Dios es tardo para la ira, pero es grande también, dice la Escritura, en misericordia. Eso está, creo que en Salmos. Creo que está en el libro de los Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86, me parece. Vamos a verificar, por favor. Salmos, capítulo 86, verso 15, 14 o 15. Pero tú, Adonai, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Salmo 86, 15. 15. Salmo 86, 15. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, cuando se habla de que es lento para la ira, es que es muy difícil hacerlo enojar al punto de que su ira se derrame. Y es tan difícil que él fijó un día en donde la maldad de toda la humanidad, no de una sola persona, sino la humanidad la maldad de toda la humanidad acumulada a lo largo de toda la historia, colmará esa medida de paciencia, esa medida de misericordia de Dios. Y entonces, cuando esa medida se colme, cuando llegue la última gota que rebose la copa o el vaso, entonces se derramará sobre la humanidad no convertida, se derramará la ira de Dios. Y esto será, reitero, en el día del juicio. Bueno, con eso, hermano Alex, espero haber respondido tu inquietud, tu pregunta, espero haberla respondido. Si tienes algún comentario, si tienes algún interrogante adicional, o si alguien quiere comentar al respecto de esta respuesta que he dado, pues bienvenido. Escriba rápidamente ahí sus comentarios, escriba si tiene alguna inquietud adicional o al respecto, porque ahorita en un par de minutos continuaremos con la segunda pregunta de esta noche.